Y un nuevo caso de feminicidio en Ate. Un sujeto asesinó a su expareja de 18 años ahorcándola en su vivienda de la urbanización Los Sauces en Salamanca. Franklin Bullón, que se encuentra prófugo, no habría soportado que la madre de su hija, Eunice Chiquibala, no quisiera retomar la relación. Este sujeto habría llevado con engaños a su expareja a una habitación que alquilaba, donde la golpeó brutalmente y la estranguló. Los familiares de la joven madre de familia denunciaron que Franklin Bullón es una persona agresiva. Inclusive comentaron que ellos tuvieron que separar a Eunice del padre de su hijo debido a que éste la maltrataba. Realmente el caso de Eunice se suma a los tantos otros casos que se registran diariamente en nuestro país, no solamente aquí en la capital, sino también a nivel nacional. Esto es realmente alarmante, preocupante y lamentablemente nuestro país, de acuerdo a una última estadística, se encuentra o es el segundo país donde se registran más casos de feminicidio en América Latina. Para hablar sobre las nuevas cifras, también sobre las medidas que se están adoptando, estamos a esta hora de la mañana con la ministra de la Mujer, Carmen Omonte. Ella ha accedido amablemente a nuestra invitación para poder comentar no solamente este caso de Eunice, sino también sobre tantos otros que causan tremenda alarma en nuestro país. Ministra, buenos días. Muy buenos días, Pilar. Escuchar noticias como esta realmente nos provoca dolor, impotencia, porque finalmente son cifras que se mantienen, pero estamos trabajando en ello. En el caso de Eunice, comentar que ya un servicio de atención de urgencias del Ministerio ha acudido a ver el caso y también hemos enviado y equipo de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio para evaluar el caso de los bebés, porque hay un niño de 2 años y una bebé de 10 meses. Por tanto, tenemos que también velar por el cuidado, la protección de los menores de edad. Esperemos que la autoridad pueda dar pronto con el victimario, en este caso el Franklin, tengo entendido. De apenas 18 años, ¿no? Su expareja. Lo que llama la atención, bueno, no sé si decir que llame la atención porque se repite en muchos otros casos, es que la víctima sí había denunciado el hecho, porque lo que normalmente se recomienda, bueno, que llame a la línea 100 de emergencia o que acuda a la comisaría, que rompa con este miedo. En el caso de Eunice lo hizo. Incluso la familia había presentado, ahí vemos en imágenes, esta solicitud de garantías personales que lamentablemente no fue atendida por los organismos pertinentes, por la policía. Así es, nosotros vamos a estar atentos a todo este proceso, verificar bien qué nivel de responsabilidad tiene. Entiendo que era la policía, probablemente también fue la fiscalía, porque hay casos, sobre todo en provincias, en que las víctimas denuncian a una determinada fiscalía y finalmente no se toman las medidas del caso. Parte de los determinantes del feminicidio, que de violencia terminan siendo feminicidio, es justamente la decisión de la mujer de abandonar al agresor, al victimario, o pero de en este caso lo hizo, lo abandonó, así es. Pero bueno, y la con autoridad engaños no actuó como debió actuar. Todavía tenemos cifras que van en esa línea. En la mayoría de los casos sí no se denunció, pero hay casos excepcionales en los que sí la víctima acudió a la autoridad y la autoridad no estuvo preparada para atenderlas. Lamentablemente todavía tenemos estos casos. Justamente, Pilar, estamos validando en San Juan del Lurigancho unas rutas de atención de feminicidio, de tentativa de feminicidio y de violencia de alto riesgo, para que luego de la validación que termina en este diciembre, nosotros podamos ya determinar claramente las responsabilidades de nuestros centros de emergencia mujer, pero también de actores tan importantes como la policía, como el Ministerio Público, pero también sectores de prevención como son salud y educación. Nos imaginamos que San Juan del Lurigancho es uno de los distritos, bueno, porque es el más populoso, donde se presentan más casos de este tipo de feminicidio y de denuncias de maltrato. Los mayores casos, lamentablemente, los tenemos en la Sierra Sur del país, en porcentajes, pero como bien... A nivel de Lima. A nivel de Lima, sí, los distritos más populosos. Y si hablamos de cifras, ¿cuántos casos ya se están presentando este año? En general, denuncias de violencia, tenemos alrededor de 40.000 denuncias de violencia entre enero y octubre de este año. El 87% las víctimas son mujeres, también hay niños, niñas y excepcionalmente también hay casos de varones. Tenemos 70 casos ya de feminicidios, pero vemos en esta última semana que han sucedido varios casos. Estos todavía no están dentro del registro de feminicidios. Hasta la fecha tenemos 70 registros de feminicidios y cerca de 130 tentativas que podrían haber culminado también en feminicidio. El trabajo, Pilar, es un trabajo de la sociedad a nivel integral, ¿no? En conjunto. Cada actor tiene que cumplir un rol
y asumir esa responsabilidad. Por un lado, la mujer, inicialmente la mujer tiene que reconocer en que no debe de aceptar ningún caso de violencia así psicológica. sea amenazada. Así es, psicológica, que es cerca del 50% de casos de violencia es violencia psicológica, pero pasa después a violencia física, a violencia sexual, y hay casos en que lamentablemente se llega a feminicidio. En los casos de violencia psicológica también nosotros los podemos atender. Nuestros centros de emergencia mujeres están preparados para atender integralmente, gratuitamente, todos los casos de violencia, pero legalmente, psicológicamente y socialmente. En el caso de la policía, que aparentemente el caso de Eunice es un caso que fue derivado a la policía, estamos trabajando con la Embajada Americana, quien nos ha apoyado, nos está apoyando para capacitar a cerca de 500 policías a nivel nacional. El trabajo con ellos es importantísimo. Que se sensibilicen, ¿no? Porque al ver a una mujer desesperada, bueno, ayer justamente también dábamos cuenta de otro caso que había ido a la comisaría en 3 oportunidades y el policía, el efectivo, le había dicho, bueno, regresa cuando ocurra algo más fuerte. Finalmente su mamá murió. ¿Qué esperamos? Así es, ¿qué esperamos? Atacada por su pareja. Así es, de todas las autoridades. Hemos logrado, sí, que haya más denuncias. Sí, tenemos importantes avances en cuanto a la denunciabilidad. Pero si esa denunciabilidad no va emparejada con la respuesta que tengamos que tener nosotras, las autoridades, pues lamentablemente lo que vamos a lograr es que la víctima que finalmente se decide a denunciar esté más desprotegida. Además, creo que debemos reflexionar sobre esto que comentaba al inicio de la entrevista, el caso que el Perú es el segundo país donde se registran más casos de feminicidio en América Latina, después de Colombia. Así es. La violencia contra la mujer es una problemática a nivel mundial, pero sí hay regiones en las que estas cifras son mucho mayores. En el caso del Perú, la violencia en general, la violencia doméstica, la violencia familiar es altísima. Al margen del tema de mujer, permíteme comentar, porque dentro de pocos días se va a discutir en el Congreso de la República el nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y un punto importantísimo que en buena hora ha sido incluido dentro de este nuevo código, dentro del dictamen de la Comisión de Justicia, es justamente la prohibición expresa del castigo físico a los niños. Este es uno de los puntos en el que menos habíamos logrado avanzar en nuestro país, a diferencia de ya 7 países en América Latina en la que ya existía esta prohibición. Estamos rezagados. Rezagados, porque la violencia finalmente aparte que los modelos se replican. Así es. Trabajemos, es el de trabajar con el Ministerio de Educación para incluir contenidos de manera contundente contra la violencia dentro de la currícula, porque son 11 años en que tenemos cautivos a nuestras niñas y niños y tenemos que aprovecharlo. Y repitiendo un mensaje todos los días, de hecho, que va a calar. Hay una iniciativa, un programa que ustedes están realizando casa por casa, venciendo la violencia, y me llamó la atención. Usted ha estado más temprano recorriendo algunos distritos de nuestra capital y cuéntenos un poco en qué consiste esta iniciativa. Es un trabajo que ya venimos realizando con nuestras facilitadoras en acción. Permítanme para aquellas mujeres que no van a la comisaría, que tienen miedo a denunciar el hecho, ustedes van al lugar. Así es, nos anticipamos a los hechos. Permíteme saludar a las miles de mujeres a nivel nacional voluntarias, porque son mujeres de organizaciones de base, de organizaciones comunales, que trabajan con nosotros gratuitamente, con un gran desprendimiento. Ellas visitan a los hogares, tocan las puertas, atienden en privacidad a las mujeres, se les hacen preguntas básicas, son 19 preguntas, y en base a las respuestas sencillas, porque finalmente es un tema bastante puntual, pues uno puede determinar si la mujer es víctima, si está corriendo riesgo, la asesoramos, y si en caso ella no acude voluntariamente a uno de nuestros servicios, ya sabemos que hay una posible víctima actual, pero una posible víctima de violencia de alto riesgo en un corto plazo. Tenemos que monitorear. Ahora, ¿cuántas viviendas, cuántas mujeres han podido acceder a ese programa? ¿O han llegado a cuántas viviendas? A la fecha, 65.000 hogares, aproximadamente 64.000 y pico. ¿Y con cuántas voluntarias están trabajando? Son hormiguitas que se mueven por todo nuestro país. Voluntarias. A nivel nacional son 9.000 voluntarias. Y lo importante es que de esas 9.000, el 10% son varones. Estamos trabajando con varones también, eso es buenísimo, desde varias áreas. El lenguaje de un varón frente a otro varón es importante. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver ya lo que estamos trabajando en nuestros centros de atención institucional. Por ahora solamente en Carmen de la Legua y en Breña, en la que trabajamos con terapias, inclusive ya con varones agresores. Por un lado con voluntarios, pero también con los varones
agresores, tenemos testimonios maravillosos de varones que luego ya de meses, porque es un trabajo de largo aliento. Puede tardar una recuperación de un hombre violento? Entre 8 meses y un año. Hay casos valiosísimos en los que por fin hemos logrado que los varones puedan reincorporarse a sus hogares, a la sociedad, ya con una manera distinta de enfrentar sus propios miedos, sus propias agresiones, quizás la propia historia que tenga el varón de violencia familiar. ¿Podemos hablar de cifras sobre cuántos hombres se han recuperado, han podido volver a sus hogares, al seno de su hogar, junto a su esposa? Bueno, la esposa también le ha tenido que perdonar, los hijos. Actualmente estamos trabajando con 156 varones que llegaron a nosotros a través de los juzgados de familia y estamos trabajando en estos 2 distritos. Son 156 varones y todos ellos son testimonios valiosos de reincorporación a su hogar y ya trabajo con sus familias, pero luego de varios meses. El resultado no es inmediato. Por supuesto, la cifra todavía es pequeña. Y también me imagino que hay que cambiar un poco el chip del hombre, ¿no? Porque hay mucho machismo para que acepte que necesita ayuda. Psicoeducativo, social, por supuesto. Son terapias 2 veces a la semana y durante un año. No es un cambio inmediato. También trabajamos ya con instituciones particulares, pero también, por supuesto, dentro del Ministerio, ya desde una perspectiva de masculinidades, llamadas así. Tenemos voluntarios, por ejemplo, en el Callao, donde muchas veces se considera de que hay grandes cifras, índices de violencia, pero hay varones voluntarios que nos están apoyando. Eso es muy importante, hay que resaltar para que muchos hombres puedan animarse a poder acceder a esos programas. Tenemos un spot que ha preparado el Ministerio para poder compartir con nuestros televidentes. Él era muy atento conmigo y me hacía sentir protegida. Mi familia no estaba muy de acuerdo con la relación. Él era muy agresivo, pero él me prometió que iba a cambiar. Cada vez que me arreglaba, él se ponía muy celoso y me prohibía salir. Ayer llegó borracho a la casa y me pegó toda la noche. Luego, ya no recuerdo nada más. Realmente impactante ver el testimonio, o escuchar este testimonio y ver estas imágenes. Así es. En pocos segundos lo que buscamos es que se entienda qué lo sucede cuando una mujer va aceptando o cuando en general la sociedad valida la violencia, se va disculpando. Son patrones con los que nos estamos enfrentando. Y como estos casos en los que hemos tratado de hacerlo a través de este spot, pues son miles de casos y queremos que las mujeres se atrevan a denunciar, se animen a denunciar, pero también nosotros como Estado, como autoridades, asumir la responsabilidad de atenderlas y de protegerlas. En el caso de Kelly Saiwa, recuerda el caso de esta joven que se encuentra ahora en el Hospital Almenara y que se le están apuntando justamente a esta hora en las manos y los pies. Ellos denunciaron una presunta negligencia médica. La familia pedía algún tipo de ayuda a los diversos sectores, no solamente al sector salud, sino también al Ministerio de la Mujer, para que pueda asesorar y acompañar a la familia en este momento difícil que les ha tocado vivir. No, vamos a acudir donde el caso es. Justamente vemos las imágenes con los tejidos necrosados, ¿no? En los miembros superiores e inferiores. Tenemos la posibilidad de apoyarla con INAVIF en acción, si bien no tenemos cifras importantes de recursos para poder apoyarla, pero sí podemos apoyarla a ella directamente, pero también a la familia con asesoría legal, social y particular psicológica, que va a ser muy importante para ella. Para los 2 hijos también, psicológico y emocional, que es tan necesario. Lamentable. En el caso de la modelo, Chiara Ghivelli, que presentamos hace unos momentos, que ha denunciado que su expareja, el padre de su menor hijo, retiene al menor desde hace 12 días y no se sabe nada de él y aparentemente, tendría un problema de drogas, el señor. Nosotros tenemos dentro de las rectorías todo el espacio de protección a la niñez y dentro de ese espacio la Dirección de Investigación Tutelar. Casos como el de la modelo que denuncia que no se le permite ver al niño y hay una discusión entre padres por la tutela, la custodia de los pequeños. Nosotros enviamos un equipo de la Dirección de Investigación Tutelar, se tiene que hacer una evaluación integral a ambas familias y finalmente luego de la evaluación determinar qué es lo más valioso, cuál es el espacio más seguro y qué finalmente es lo que necesitan estos niños. Y ese sería el trabajo que podríamos realizar en este caso. Claro, porque en algunas situaciones se puede presentar el caso desde una perspectiva. Lo importante es subjetiva, ¿no? Y lo importante es evaluar integralmente a ambas familias y finalmente determinar qué es lo mejor para los pequeños. Porque siempre está el pequeño, los menores en medio de todo que este terminan tema siendo de la las disputa, víctimas. son las en víctimas estos de todo casos esto. las víctimas son siempre los hijos. Bueno,
Y ya para terminar la entrevista, algo muy breve y cambiando radicalmente de tema, ¿qué opina del caso y las denuncias y todo este escándalo que se ha generado a propósito del prófugo empresario Martín Belaunde? Que acude a la justicia. Creo que es lo que esperamos, no solamente las autoridades, sino en general la población, que acude a la justicia y que pueda dar toda la información que él considere pertinente. Pero que se esclarezca y que se sepa, que siga la verdad. Creo que eso es lo fundamental. Pero él ha dicho que no va a ir a la cárcel gratis. Habría que interpretarlo, así es. Pero no, es importante que él acuda a la justicia, que se ponga derecho. Bueno, ministra, vamos a ir a un enlace que tenemos con nuestro compañero Diego Ferrer. Él está en ATE, donde ya hemos informado se ha registrado este nuevo caso de feminicidio. Un hombre acuchilló, golpeó, ahorcó a su ex pareja. Y tenemos el caso con Diego Ferrer. Diego, cuéntanos cómo va este caso. Pilar, buenos días. Sí, como bien señala, nosotros nos encontramos exactamente en los exteriores de la Fiscalía de Santa Anita, hasta donde han llegado los familiares de Eunice Choquibala Quintos, esta madre de familia de tan solo 18 años, quien fue pues asesinada cruelmente por el padre del segundo de sus hijos. Te comento, Pilar, que los familiares acaban de salir hace solo unos minutos y están indignados. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es su indignación? Lo que pasa es que acá en la Fiscalía les han manifestado que personal del Ministerio de la Mujer, al parecer, tendría que hacer una evaluación de las condiciones, económicas de ambas familias, tanto de la madre como del padre, y según eso podría pues determinar la custodia de estos dos menores de 2 años y de tan solo un mes de nacidos. Ahora, la preocupación de la familia de la señorita o señora Eunice Choquibala Quintos es que los padres, la familia del padre, o sea, la familia de Franklin Bullón Flores, pueda tener la custodia de estos dos menores de edad. Y te imaginarás pues lo que sería eso, el golpe psicológico, el golpe moral que podrían tener estos niños en un futuro. Los familiares están totalmente indignados. Ellos desean que estos señores, estos familiares de Franklin Bullón Flores, no tengan la custodia, pues temen también que puedan tener algún tipo de represalia contra los dos menores que te comento se encuentran en un albergue del distrito de Salamanca. Esta es la información que tenemos nosotros a esta hora de la mañana. Claro que sí, Diego, y por supuesto, bueno, ministra, ¿qué opina usted? No creo, bueno, me imagino que tiene que haber una investigación tutelar, pero no creo que le den la custodia a la familia del asesino de la madre. Y sobre todo que acabo de escuchar que el asesino es padre solo del segundo, de un mes de nacido. Bebé, así es. Que no se preocupen, los profesionales de la Dirección de Investigación Tutelar son sumamente serios. La evaluación, entendí que la evaluación era económica, no, la evaluación es integral. Nosotros lo que buscamos... ¿A qué se refiere con integral para que queden las cosas claras para la familia? Psicológica, de los recursos, el afecto, el nivel de vínculo previo que ya tenían estas familias con las criaturas, el apego. Realmente es muy cuidadosa, su proceso largo, el que se sigue, y vamos a conseguir... ¿De cuántos meses hablamos más o menos? No, ¿A qué se refiere largo? Semanas. Porque son dos menores que están en este albergue, ¿no? Separados de la familia. Pero que tengan tranquilidad, veo los padres de Eunice, yo espero poder verlos directamente y poder escucharles, que tengan la certeza de que vamos a lograr de que los bebés estén bien. Y lamentar profundamente su pérdida. Claro, porque ellos, lejos de poder estar viviendo esta difícil situación tras perder a un familiar, estar con el miedo de que los menores puedan ir donde la familia del asesino. Y son casos que lamentablemente se dan, Pilar, no aquí, quizás en misma medida que se dan en provincias, claro, que finalmente los jueces aquí en Salamanca, en Ate, aquí nomás. Así es, podemos acudir inmediatamente. Claro. En provincias se dan muchísimos casos. Pero hay oficinas descentralizadas, sí, me imagino. Nosotros trabajamos con ellos, buscamos inclusive revertir sentencias, es un trámite largo, pero los apoyamos a las familias en las que, como en este caso, hay el riesgo de que el criminal finalmente se quede con los niños de la mujer asesinada, y la preocupación de los padres, más allá también de educarlos de la víctima, es qué visión van a tener los niños de aquella madre que perdieron en manos del quien los está cuidando en ese momento. No es un problema. Además, el sujeto atacó al padre de su víctima en la casa de los padres de él. Así es. No, merece toda la atención y el cuidado, pero que no se preocupen los padres, vamos a tomar las medidas
pertinentes y lo que se debe hacer en este momento. Bueno, ministra, gracias por estar con nosotros aquí a las 10 en ATV+. De hecho, que vamos a tener en este mes de noviembre que se está celebrando las actividades por la lucha contra la violencia hacia la mujer. Vamos a tenerla aquí invitada, de hecho, para que nos dé más detalles de todas esas actividades Tenemos que está el Día Central, realizando. que es el 25 de noviembre, y están todos invitados a mediodía en la Plaza San Martín. Pero vamos a tener un programa mucho más amplio, por supuesto, pero el Día Central es el 25. Una apretada agenda, por supuesto. Muchas Gracias, ministra Omonte, por estar con nosotros aquí en nuestros estudios. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa comercial, pero no se mueva que tenemos muchísima más información aquí en A las 10.